Sí, lo primero que hay que decir es que el movimiento feminista ha sido un movimiento fundamental que contribuyó de forma muy significativa a la transformación de la institucionalidad pública en la región, que contribuyó a darle forma a nuevas formas de entender y también de responder frente a las diferentes formas de violencia, así es que no se puede negar ese aporte. Después de la firma de los acuerdos de paz, del fin de las dictaduras y de la guerra en muchos países de América Latina, el movimiento feminista tuvo una impronta muy significativa en esos procesos. Evidentemente hay que reconocer las luchas, hay que reconocer los aportes. Ahora bien, yo creo que hubo una influencia muy fuerte en tratar de modificar la institucionalidad, de promover y avanzar en leyes, en tratar de construir, digamos, respuestas institucionales frente a la violencia, lo cual en un determinado momento era importante porque no existía nada, la violencia ni siquiera era reconocida como un problema o como un delito, entonces eso fue importante. Yo creo que el problema central es que la violencia contra las mujeres es parte de un régimen, es decir, el que los estados no respondan, el que la institucionalidad no funcione, no es porque hay falta de voluntad, es porque la violencia contra las mujeres es funcional a la forma en la que está organizada la sociedad, es funcional a la forma en la que está organizada los estados. Entonces, si esas políticas públicas y si esas leyes salvan a una sola mujer, o le dan una ayuda, a mí me parecen importantes. El problema es quedarse allí. El problema es pensar, digamos, que lo que necesitamos es mejor institucionalidad y mejores leyes. El movimiento feminista siempre ha tenido la capacidad, digamos, de ver más allá del Estado, siempre ha tenido la capacidad de entender, digamos, los problemas estructurales, y lo que yo planteo hacia el movimiento feminista es la necesidad de trascender esa demanda de institucionalidad y concentrarse en las causas estructurales de la violencia. A ver, yo pienso que en efecto existen manifestaciones del feminismo, digamos, que se centran en esas luchas más estructurales, en esas llamadas de atención, pero eso no es novedoso. Desde el siglo XIX ya había grupos de feministas que cuestionaban a las feministas liberales, por ejemplo, por quedarse únicamente en el reclamo sobre el voto o en el reclamo, digamos, de construir ese tipo de ciudadanía muy asociada a los derechos individuales en la esfera pública. Es decir, que este es un largo debate, digamos, no es nuevo. Las feministas culturales del siglo XIX, inicios del siglo XX, digamos, planteaban esa crítica a las feministas liberales. Entonces, el problema con esto es que estos sectores siempre han sido minoritarios, ¿no? Es decir, no han sido las manifestaciones más visibles, no han tenido financiamientos, digamos, para poder llevar adelante sus prácticas y sus políticas, o si lo obtienen es en micronivel. No han tenido la misma respuesta de los organismos internacionales, ¿verdad?, que han acogido a estas feministas más institucionales, no tienen el respaldo de las Naciones Unidas, ni de las conferencias mundiales, ni de las declaraciones internacionales. Entonces, siempre ha existido, sí existe, pero el problema es que es en forma minoritaria. Mi perspectiva es que tenemos que trascender esto y que hay que hacer incluso alianzas con otros movimientos sociales que también se preocupan, digamos, por esos espacios cotidianos, por esas transformaciones en el ámbito de lo cotidiano y por esas transformaciones estructurales. El movimiento feminista tiene que hacer alianzas, tiene que continuar la lucha por un cambio que vaya más allá de la transformación institucional. Sí, yo creo, digamos, que el concepto de Engels de muerte social es perfectamente adaptable, digamos, a las condiciones actuales, donde los procesos de marketización, digamos, de la vida, de marketización de la naturaleza, de marketización de las relaciones sociales incluso, nos lleva a que amplios sectores de la población vivan en estos mundos de muerte. Mundos de muerte que no significa únicamente que van a ser asesinados, aunque mucha gente sí lo es, sino que mundos de muerte en los que las personas viven un desgaste cotidiano
continuado que es producto justamente de las condiciones de desigualdad. El hambre, la falta de acceso al agua limpia, la falta de alimentos de calidad, el no conseguir, digamos, sustento cotidiano para satisfacer las necesidades básicas, el vivir cerca de lugares que están contaminados y son contaminados por las compañías piñeras, mineras, etcétera, la apropiación por parte de ciertas compañías de territorios ancestrales, de recursos naturales fundamentales, son parte de esos procesos de asesinato social. Son procesos que ponen a sectores muy importantes de la población en un proceso de muerte lenta. No ocurre de forma inmediata, nunca ves el asesino, como decía Engels, pero está ahí. Está ahí y son estas condiciones de precariedad extrema en la que hay cuerpos entonces marcados para la muerte, aunque no sea inmediata, para el exterminio e incluso para la expropiación completa. Por eso yo digo que estamos en una etapa en la que ya ni siquiera podemos usar viejas categorías como proletariado, sino que yo hablo del precariatado, ¿verdad? Es decir, es una condición completamente diferente, ya no es solo la explotación, digamos, por medio del trabajo, del uso del trabajo, digamos, no remunerado, no pagado, sino es poner a las personas en mundos de muerte. Por supuesto, digamos, es que hay grupos de personas, cuerpos marcados, digamos, para la muerte o para la muerte lenta. Son las personas más desposeídas con marcas muy claras, raciales, de género, de clase social, incluso de edad, ¿verdad? Porque también hay sectores de la población juvenil, ¿verdad? Que están sujetos a estas formas extremas de muerte, tanto hombres como mujeres. En América Latina, sobre todo en la pandemia, se dieron procesos muy importantes de desaparición de mujeres, hubo reportes de desaparición de mujeres en muchísimos de los países. Bueno, todas estas eran mujeres jóvenes, mujeres racializadas, mujeres pobres. Entonces, las marcas, digamos, que ponen estas condiciones extremas en el cuerpo hace que ciertas poblaciones sean definidas como completamente descartables. Se les asesina a veces en actos inmediatos, en actos únicos, o también se las pone en esas condiciones de gran precariedad que básicamente los pone en esos mundos de muerte. Y además este es un problema generacional. ¿Qué quiero decir con esto? La población que en este momento fue puesta en esas condiciones de gran precariedad, de exclusión social, en la siguiente generación va a estar todavía en peores condiciones. Entonces aquí tenemos un proceso letal que atraviesa no únicamente momentos particulares, sino estados-tiempos, ¿verdad? En el que las siguientes generaciones van a estar todavía en peores condiciones. Por ejemplo, con las condiciones de hambre que vive una parte muy importante de la población latinoamericana, sobre todo de zonas rurales, campesinas e indígenas, lo que hemos estado viendo es un deterioro de las condiciones de vida en las siguientes generaciones. Los hijos de madres hambrientas van a estar todavía en peores condiciones de salud, van a tener todavía menos acceso a posibilidades para vivir vidas plenas y dignas, y entonces estamos además reproduciendo esta precariedad generacionalmente. Hay una relación muy estrecha entonces entre los actos violentos que terminan con la vida de una persona de forma inmediata y los grupos de personas, digamos, que son puestas en procesos de muerte lenta. Sí, yo digo que hay muchísimas conexiones entre, por ejemplo, los muertos de las masacres, los muertos de las dictaduras, con las víctimas contemporáneas del femicidio, con las víctimas contemporáneas de la gente que muere en las redes, digamos, delictivas, con los jóvenes, digamos, que pasan por esos procesos, ¿verdad? Casi que ritos de paso mortales en ciertas comunidades. Hay continuidades muy grandes, no solo porque es un proceso necropolítico, sino porque todas son víctimas de una maquinaria, digamos, encargada de descartar cuerpos.
Los cuerpos en algunos momentos pueden ser diferentes de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento histórico, pero la maquinaria, digamos que a veces se aceita más y a veces retrocede un poco, dependiendo, digamos, de si estamos en una condición de mayor amplitud y bienestar social o si estamos en una condición más represiva, cambian, ¿verdad? Pero la maquinaria está allí y a veces, insisto, condiciones particulares la aceitan y la hacen particularmente letal. Por eso yo digo que hay continuidades muy claras entre todos esos cuerpos descartados de los diferentes momentos de la historia latinoamericana. Mucho gusto.